y vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Ya hemos visto dos sermones anteriores en relación a este pasaje. Estamos viendo Primera de Juan, hicimos una especie de paréntesis para hablar un poco de la gracia en ocasión al mes de la Reforma, y ya en esta semana o en este domingo, hoy, terminamos esta parte, ¿bien? Romanos 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Habíamos hablado un poco de la realidad bíblica y del contexto. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando entrega esta carta a los romanos, es por una situación específica que se estaba dando. ¿Cuál era? Había un conflicto dentro de la iglesia. Estaban tanto aquellos que creían, los judíos, que creían que los gentiles tenían que circuncidarse, y los gentiles creían que los judíos tenían que tener también ciertas prácticas o filosofías griegas. Entonces había una problemática en Roma, donde el apóstol Pablo manda esta carta para que se pueda entender cuál es el principio genuino. Pero lo que era más preeminente en esta problemática era que los judíos querían que los gentiles fueran judíos gentiles. Entonces nos vamos a enfocar en el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Habíamos dicho entonces lo que es la naturaleza de la gracia del reino, la gracia de Cristo. Cuando ustedes ven las cartas de los apóstoles, constantemente mandan a las diferentes iglesias, a Éfeso, a Tesalónica, las cartas de Pedro y de Juan, en todas encontramos esta expresión, que la gracia os sea multiplicada. En todas las cartas se está pidiendo gracia, que sea esa gracia con los creyentes. ¿Por qué? Porque según las Escrituras, la gracia es una realidad preciosa. La palabra gracia, como lo estudiamos ya, es usada 150 veces en el Nuevo Testamento y 24 veces en el libro, o en esta carta, perdón, a los romanos. Pero ¿cuál es la realidad bíblica de la gracia? Para eso tenemos que ver los versículos anteriores de Romanos capítulo 1 y ver el versículo 2 al 4. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Él habla acerca del Evangelio. Aquí está el apóstol Pablo introduciéndonos de lo que va a decir en el versículo 5, pero antes de llegar al 5 nos introduce en lo que es el Evangelio. Es decir, aquí habla de lo que fue planificado desde mucho antes que sucediera. Es acerca del Hijo de Dios. Habla acerca del cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento y la venida del Mesías. Habla del Hijo de David. Habla acerca del levantamiento de Cristo, quien salió triunfante de la muerte para reinar con poder. De eso está hablando. Con esta imagen de un gran Mesías triunfante, reinante, del Señor, empieza entonces a hablarnos en el versículo 5. Pues habla de un Dios eterno, pero este Dios eterno tiene una particularidad. Ese Dios que vino al mundo, que fue predestinado, Cristo Jesús, que vino a salvación a los otros, este Jesús, dice el versículo 5, por Él es quien recibimos, ¿qué dice? La gracia y el apostolado. Es decir,
Según lo que está diciendo Pablo, es que la gracia de Dios ha venido a través de Jesucristo, que ha nacido como hijo de David y fue levantado como hijo de Dios en poder. La naturaleza de la gracia es que no es una cosa que nosotros obtenemos, es Dios haciendo una obra perfecta y su gracia en nuestros corazones. Su gracia es absolutamente gratuita. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, la gracia es vertida por el Hijo de Dios en poder, este Hijo resucitado y reinante. No hay gracia, queridos hermanos, sino a través de Jesucristo. No hay gracia sino el poder de Dios. Y por eso dice Romanos capítulo 1, versículo 5 que estudiamos, por quien recibimos la gracia y el apostolado. La naturaleza de la gracia entonces, ¿en qué consiste? En que Dios le da a través de Él, de Cristo, le da a través del Señor Jesucristo el poder para sostenernos y para salvarnos. Es decir, queridos hermanos, la gracia es una realidad que viene de Dios y esa realidad viene a través de Jesucristo, no de nosotros. Nosotros no podemos obtener gracia. Nosotros no podemos de ninguna forma autosalvarnos. No tenemos la capacidad de obedecer. ¿Cómo nacemos? Con un deseo profundo de hacer el mal. Los que tenemos hijos lo comprobamos, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Qué quieren nuestros hijos? ¿Son tan sensatos y siempre buscan las mejores decisiones? ¿Quieren hacer qué? El mal. Usted se sienta y le dice a su hijo, hijo, esto es mentir, te voy a enseñar a mentir. Te voy a enseñar a ser desobediente. Ser desobediente es esto y lo otro. No, ellos cuando terminan, usted pensando, pero ¿quién te enseñó a mentir? ¿O por qué eres desobediente? ¿O por qué estás haciendo pataleta? ¿Por qué? Porque nacemos todos en esta condición de ser rebeldes en contra de Dios. Ahora, si somos rebeldes en contra de Dios desde pequeños, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a tener un anhelo especial por las cosas espirituales? Por la gracia del Señor. Por eso dice Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Es decir, esa labor pastoral que estoy haciendo, dice Pablo, ese apostolado es un regalo de Dios y es un regalo que es de gracia, no es algo de lo cual yo pueda obtener, no es algo que nazca de mí. Yo no quiero obedecer las cosas espirituales, no me nace obedecerlas, sino es un poder externo que viene por el Espíritu Santo y que convierte el corazón. Eso es gracia. Esa es la naturaleza de la gracia, queridos hermanos. Por eso, llamar a las personas y decirles, haga esta oración de fe, mire que si usted sale de aquí y entonces va a pasar un carro y lo va a atropellar, antes de que salga por favor haga esta oración rápido, repita. Ese tipo de cosas no funcionan en la realidad bíblica. ¿Por qué? Porque es un poder de Dios que hace al individuo que comprenda que el evangelio. ¿Cuál evangelio? Su condición. ¿Cuál condición? Caídos, sin esperanza, y su necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de un Salvador. Eso es gracia. Dios obra en el corazón del creyente y lo transforma y desea las cosas espirituales. Por fe, por gracia, obra Dios para que su ministerio sea cumplido. ¿Cuál es el resultado entonces de esa gracia? Como dice Richard Sibbes, por la gracia somos lo que somos en la justificación y hacemos lo que hacemos
en la santificación. Cuando el apóstol Pablo, si ustedes suben un poquito en su texto, en Romanos capítulo 1, en el versículo 1, se llama siervo de Jesucristo y se llama un apóstol. Él quiere decir que él sirve a Cristo, pero ahora en el versículo 5 nosotros conocemos algo absolutamente crucial sobre este servicio. ¿Saben qué es? En el 1 dice que él sirve, en el 1 dice que él es apóstol, y en el versículo 5 dice que este servicio que habla en el versículo 1 es dado y permitido solamente por gracia, solamente por gracia. Y lo confirma en Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, el apóstol Pablo en ningún momento se levanta con criterios personales diciendo las capacidades que tiene, lo fuerte que es y lo que ha hecho por el evangelio y lo que ha hecho por la causa de Dios, y no le está diciendo a aquellos que están leyendo esta carta en Romanos: miren, vean cómo soy de importante y cómo he aprendido tantas cosas y cómo me he mantenido en la fe. Lo que está diciendo es que él actúa en obediencia, pero ¿quién dio ese poder para hacerlo? ¿Por medio de quién? De Cristo. Ese es el resultado de la gracia. La gracia hace que las personas sean transformadas, hace que sus corazones cambien, hace que deseen las cosas espirituales. La gracia, aún en medio del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como cristianos, queridos hermanos, digamos que hasta este momento estaba especificando las condiciones que teníamos y el hecho de lo que significa el Evangelio y la gracia. Ahora en este momento vamos a la parte práctica. Los dos sermones anteriores habíamos hecho la parte teológica y claro, incluíamos parte práctica, pero ahora vamos a enfocarnos un poco más en la parte práctica en relación a la gracia. Nosotros como cristianos que profesamos una fe bíblica e histórica, en el hecho de reconocemos que somos reformados, ¿verdad? A través de la historia, la Reforma ha hecho una lucha por defender la verdad, como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo Juan Calvino, como lo hicieron los hermanos en la iglesia primitiva, como lo hemos visto en Primera de Juan. Han luchado por mantener la verdad. Ahora, ¿qué métodos utilizaron? Los métodos que utilizaron no fueron el insulto, no fueron la degradación personal del otro, no fueron el engaño o la gritería. El método bíblico de la apologética es el sufrimiento de la gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios según este texto? Que haciendo el bien, ¿qué? Halláis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recordemos el contexto de Primera de Pedro. Había una persecución fuerte por causa del Evangelio. Y lo que está diciendo aquí el versículo entonces, que a pesar de esa persecución, de ese sufrimiento que estaban teniendo los hermanos, ¿cómo tenían que actuar? ¿Qué tenían que hacer? Hacer el bien, hacer el bien. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, tenían que hacer el bien para que los hombres, los ignorantes, callasen. En muchos momentos
seremos atacados por causa de Cristo y por la verdad del Evangelio, pero nuestra respuesta es que debemos hacer el bien, es decir, debemos actuar con gracia y aún sufriendo debemos dar el testimonio de nuestra fe. El sufrimiento es gracia. La gracia es la mejor defensa o la mejor apologética. Supera la elocuencia. Alguien puede ser muy elocuente, pero si no tiene gracia en su corazón, ¿será que le podemos creer? Si alguien llega y pasa sus doctrinas y sus pensamientos con elocuencia, pero si no tiene gracia, ¿cómo lo recibimos? Como que ya no le creemos, ¿verdad? Por su temperamento y por su actitud orgullosa. Cuando recordamos que los hermanos del primer siglo se humillaron y después vemos cómo fueron exaltados, entonces estamos viendo que realmente la apologética, es decir, la defensa de la fe, debe tener gracia. Debemos tener como reformados, queridos hermanos, gracia con los que piensan diferente. Con firmes convicciones en nuestros corazones, pero también con gracia en ellos. Podemos sorprendernos, queridos hermanos, pero algunos cristianos pueden ser profundamente piadosos, aunque estén en desacuerdo con nosotros en algunos puntos no neurálgicos, ¿verdad? Pueden ser piadosos y pueden ser buenos creyentes. Y nosotros tenemos que ser tolerantes y pacientes con aquellos, obviamente, que no estén en contra de la verdad bíblica. Algunos cristianos han aprendido más la condenación, han aprendido más el insulto con los que no piensan igual. ¿Será que eso es gracia? Tienen que aprender a vivir con gracia. Algunos en nuestra época, y más por los medios virtuales, han adquirido conocimientos ligeros, conocimientos pequeños, de artículos pequeños o de comentarios pequeños, y han aprendido un discurso y han argumentado sus discursos, pero no han crecido en gracia, no han crecido en el conocimiento de Dios, y han crecido en ciertos conocimientos que los llevan a menospreciar a los otros. Nosotros como cristianos que reconocemos la obra salvífica y el poder de Dios, ¿qué actitud tenemos que tener entonces? Una actitud de total ¿qué? Humildad. Una actitud de total sumisión. Ese debe ser o es nuestro condicionamiento como hermanos en Cristo Jesús y reformados. Es triste ver las redes virtuales llenas de personas que se consideran reformadas, mandando insultos a otras personas con una actitud grosera, con una actitud sin precedentes, que uno piensa, oiga, pero ¿por qué hablan así de esa forma? Y entonces los otros contestan, es que los calvinistas y los reformados son orgullosos y soberbios. Si nosotros, ¿cuál es nuestra bandera? ¿Cuál es la bandera de la reforma del siglo XVI? ¿Saben ustedes cuál es? La gracia del Señor, las 5 solas, la gracia. Si esa es la bandera, entonces ¿cómo tenemos que actuar hacia los otros? Con gracia. Claro, a veces nos enojamos por ciertos comportamientos o malas interpretaciones bíblicas o porque no reconocen ciertas verdades, pero entonces ahí es donde está la eficacia de nuestra doctrina. Somos siervos que no merecíamos nada. Nuestra principal doctrina es la condición del hombre caída y miserable y Dios que se inclina a nosotros y nos salva. Es decir, solo la gracia nos sostiene, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, solo la gracia nos sostiene. Si creemos en esa gracia, ¿por qué vamos a actuar de manera orgullosa y soberbia con aquellos que no piensan igual que nosotros? Ahora, ¿quiere decir que nosotros no vamos a hablar o hacer defensa? No, podemos hacerlo, pero de la manera sobria, seria y presentando gracia a nuestras actitudes. Ahora, la gracia también es, queridos hermanos,
en que nosotros entendamos que no todos tienen que hacer lo que nosotros creemos que debe ser. Es decir, cuando vivimos basados en la gracia, nos convertimos en creyentes que reconocen la verdad. Cuando no nos somos vividos en la gracia, nos convertimos en jueces intolerantes, y pasamos rumores los unos sobre los otros, aún sin conocer la realidad de los hechos. Nos convertimos, cuando no hay gracia en nuestros corazones, en personas que pensamos lo peor, en vez de pensar lo mejor de los demás. Condenamos a otros porque tienen opciones secundarias o asuntos grises que no son las nuestras. Los que no actúan con la gracia condenan a los que oran sentados porque ellos oran de pie. Los que no están en la gracia condenan a aquellos que van al cine porque ellos han decidido no hacerlo. Eso es una mala actitud, ¿me hago entender? Y eso se está viendo. He visto muchas personas que atacan a personas que mandan a sus hijos al colegio y dicen, no, es que nadie tiene que mandar a sus hijos al colegio, sino que tienen que estar todos estudiando en la casa. Eso es un absurdo, atacar por ese tipo de cosas. O atacar a personas porque ven un partido de fútbol. Si usted ha decidido no ver fútbol, si ha decidido no ir al cine, pues está bien en usted, pero es un asunto secundario. No tiene nada de malo que usted lo haya elegido personalmente, y si eso lo ayuda a crecer en su vida espiritual, pues está muy bien. Pero está muy mal cuando usted cree que todos tienen que hacer lo que usted cree que es lo correcto, que los demás todos están equivocados, y que si una persona ve un partido de fútbol es menos espiritual que usted, porque ha elegido otras elecciones secundarias personales. Cuando digo elecciones secundarias, aquí me estoy refiriendo a convicciones que no tienen que ver con la salvación, ¿me hago entender? Porque no son parte de nuestra doctrina fundamental, de esto me refiero. Entonces, queridos hermanos, gracia como reformados. No está bien que los reformados tengan fama de ser contendiosos, que tengan fama de estar en pleitos, de insultar a otros. ¿Por qué? Porque la bandera de la reforma es la gracia, y no es lógico que una persona con gracia sea el que más insulta, el que más se sienta prepotente y orgulloso por el conocimiento que tiene. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Segundo, hablando de la gracia en la parte práctica, la primera fue gracia como reformados, la segunda, gracia en la iglesia local. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, Gálatas 6:1. Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu de mansedumbre, y mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando Jesús narra relatos, la gracia era uno de sus temas favoritos. Demostró gracia al tratar con los niños, demostró gracia al hablar del hijo pródigo. Cuando hablaba con personas que estaban con situaciones desesperantes, la gracia abundaba, como en el caso del buen samaritano. En lugar de alabar a los funcionarios, ¿recuerdan? En el buen samaritano, en lugar de alabar a los funcionarios religiosos que proclamaban lo orgulloso que deberían estar Dios por contarlos dentro de sus filas, Cristo sonrió con gracia al desconocido pecador que expresó: Dios, sé propicio a mi pecador. Desde la cruz, el Señor Jesucristo se negó a mostrarse airado hacia sus enemigos. ¿Recuerda sus plegarias en la cruz? Padre, ¿qué decía? Perdónales porque no saben lo que hacen. No había resentimiento, no había amargura. Eso es gracia. Es una gracia sorprendente, es una gracia que nos impacta, ¿cierto? Donde el pecado aumentaba, dice el apóstol, sobreaumentó ¿qué? La gracia. Es decir, lo que está diciendo el apóstol,
que la gracia tenía un límite, perdón, que el pecado tenía un límite, pero que la gracia ¿qué? No lo tenía. Es decir, si el pecado era grande, la gracia fue sorprendida y fue muy superior, mientras que el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia, queridos hermanos. La gracia es impactante dentro de la iglesia local. Nosotros podemos tener soldados caídos y debemos levantarnos. Soldados o hermanos que pueden haber tenido problemáticas o luchas, tanto de su temperamento en su vida laboral, luchas en sus áreas sexuales, luchas en su vida con sus hijos, y nuestra obligación como creyentes es apoyarnos unos a otros y no condenarlos. Apoyarlos, animarlos, levantarlos. Es más, como creyentes tenemos que tratar de preocuparnos por la vida espiritual del otro. Eso es gracia. Si ven que alguna persona no está asistiendo a la iglesia regularmente, o que su temperamento no es el mejor, o que su cónyuge viene solo o sola, podemos tener la autoridad de llamarle y buscarle a ver qué necesidad o qué situación está pasando para poder colaborarle. Esto no es una situación de solo el pastor, esto es una situación de la congregación. Algunas personas simplemente preguntan, pastor, ¿por qué no vino fulano? Oiga, pastor, ¿por qué no vino? Oiga, ¿y esas sillas porque están desocupadas? Pastor, ¿qué pasó este domingo? Está malo esto, no está viniendo la gente. Mira qué pone a hacer entre la semana. A veces se centra pensando que el pastor es el determinante de la congregación y eso es un error. La gracia debe ser expresada por la iglesia local, es decir, es una comunión de todos los creyentes. Si alguien siente preocupación por un hermano, ¿qué tiene que hacer? Buscarlo, llamarlo, dar de gracia. La gracia dentro de la congregación, todos los hermanos debemos esforzarnos en impartir gracia. Siguiente, tercero, la gracia para los ministros y líderes de las congregaciones. Es verdad que muchos pastores les da temor abordar el tema de la gracia, porque pueden sus congregaciones malinterpretar el mensaje y creen que pueden predicar, si predican sobre la gracia, pueden ir al pecado, ¿no? Dietrich Bonhoeffer, utiliza este término, dice la gracia barata. Él está diciendo que muchas personas creen que cuando hablan de la gracia es un paso para el libertinaje y para pecar, pero no es así. La gracia justifica al pecador, pero también hace que el pecador, como hemos visto los domingos anteriores, sea preservado, cambia al pecador, lo anima a vivir en él. Entonces, la iglesia, los líderes, los pastores de las congregaciones no tienen que ser temerosos al predicar la gracia por ser malentendidos. Si alguien entiende de una manera equivocada la gracia y piensa, estoy recibiendo de gracia, entonces me voy al pecado, ¿qué quiere decir esto? Que la gracia realmente no está obrando en él. Lo más seguro es que no es salvo, porque el que entiende la gracia y el poder de la gracia en el corazón de los hombres, ¿en qué se esfuerza? En la santidad, en Dios, en la verdad. Eso es gracia. También los líderes y los pastores tenemos que cumplir nuestro ministerio expresando gracia. Gracia, la libertad de ser lo que somos, queridos hermanos. Vivimos en un mundo donde estamos, nuestra cultura católica, que venimos un poco de la concepción del sacerdote. Y el sacerdote no tenía relación con los miembros o con los miembros de sus congregaciones o de sus iglesias. Por lo menos yo cuando era pequeño yo nunca recuerdo nunca una conversación con un sacerdote, ¿no? Ni cuando hice la primera comunión, ni nada de ese tipo de cosas. Nunca recuerdo algún tipo de conversación con un sacerdote. Entonces venimos de la cultura de idealizar a los líderes
y los idealizamos pensando que son algún tipo de seres espirituales y especiales que tienen que cumplir todos los requisitos que yo crea. Es decir, el pastor tiene que tener los hijos perfectos. Venga, miramos. Así están juiciosos, va. Tachamos, ¿no? El pastor tiene que tener los zapatos bien limpios. Sí, están. El pastor esto. Entonces empiezan a mirar toda actitud. El pastor no puede ponerse de mal genio. Si se pone de mal genio ya está tachado, cruz. Tiene que tener como una actitud, y eso ha hecho, queridos hermanos, tristemente, aún dentro del círculo reformado, que los pastores entonces empiecen a tener una apariencia a sus congregaciones. Entonces son unos con sus congregaciones y otros en su intimidad. Entonces el pastor que es alegre, que es bien, delante de la congregación le toca mantener serio. Oiga, pero usted yo lo veo que es amable. Sí, pero es que aquí la gente después malinterpreta. La gracia tiene que hacer que el liderazgo, en no situaciones pecaminosas obviamente, sino actitudes de su ser, sea como es. Es decir, un pastor o un líder de una congregación puede ser y debe ser como es, sin estar pensando a todo momento que la gente lo va a criticar si dice una palabra o dice otra palabra. Si echa un chiste lo critican, si no lo echa también lo critican porque no es chistoso. Entonces, empezar a tener ese enfoque, eso es gracia, y la iglesia debe sostenerlo con gracia. El líder debe tratar de ser como es, debe tener tiempos en su familia. Yo he conocido muchos pastores que les preguntan, hermano, ¿usted puede hacer tal cosa tal día? No, tengo que mirar la agenda porque tengo mucho trabajo. Siempre estar diciendo mucho trabajo, porque si llegan a decir que no tienen mucho trabajo, entonces la gente va a pensar que es un desocupado. Yo recuerdo que los sábados estaban haciendo lo de, ya les he contado antes esto, claro, lo de la escuela para maestros, y siempre me invitaban de una predicación y me seguían invitando, pero yo tengo que predicar todos los días en el colegio, tengo que predicar a niños, tengo que dar consejería a padres, tengo que estar aquí en la iglesia también aconsejando, predicando, las visitas en los hogares, la familia. Entonces yo trato de evitar ir a otras congregaciones o aceptar otras invitaciones. Y el hermano me invitaba y me decía, venga, y yo fui una vez, y después me decía, no, queremos que siga la segunda parte del tema, y yo le decía, no voy a ir. Y yo me acuerdo que un día me llamó, yo sé, hermano, que usted no puede, y que no es porque se queda hasta tarde durmiendo. Y yo, efectivamente sí es por eso, hermano, porque me quedo hasta tarde durmiendo, porque todos los días me levanto a las 4:30, quiero el sábado estar hasta tarde durmiendo. No, es por eso, la realidad es que es por eso. Pero a veces quisiéramos dar una imagen de tal manera que si nos dicen, ¿por qué no va? Porque estoy ganando las almas en otro lado, porque estoy haciendo esto. Entonces eso agrada a la gente, realmente, eso agrada a la gente. La gente, tenemos esa tendencia de divinizar o de hacer de las personas una especie de ícono que tenga cualidades perfectas. No, queridos hermanos, los líderes de la iglesia son seres humanos redimidos por Cristo con su pecado remanente, y luchan y se esfuerzan, y también, queridos hermanos, tienen su temperamento salido de su cultura, y algunos líderes serán bromistas, otros serán muy serios, otros serán muy amigables, otros no tanto, y la iglesia de Cristo tiene que amarlos y respetarlos y no llevarlos a que sean hipócritas tratando de ocultar personalidades que no tienen. Eso es gracia. La gracia en el comportamiento. Cuarto, ¿sí? La gracia en la familia. El matrimonio debe ser lleno de gracia. ¿Cómo tratas a tu esposa? Si tú manifiestas, querido hermano, las doctrinas de la gracia, y la gracia, y la gracia, y la gracia, y la reforma, y la iglesia, ¿dónde se tiene que manifestar? ¿En discusiones teológicas? No, se manifiesta con tu cónyuge. Cuando discutes con tu esposa, ¿pides perdón? ¿Cómo estás cuando pides? ¿Pides perdón? ¿Tienes facilidad de pedir perdón? Si no la tienes, entonces, ¿qué falta? Gracia. Y puedes saber toda la doctrina teológica y puedes haber leído la Institución de Juan Calvino, pero si no pides perdón a tu esposa o a tu esposo cuando falla, tu familia no te va a creer. ¿Por qué? Porque eso es falta de gracia.
Entendemos que somos diferentes como esposo y esposa, ¿cierto? Pero somos salvados por la misma gracia, es el mismo Cordero. Dios cambió nuestros corazones. Nosotros veníamos enfatizados a hacer el mal, pero Dios sobre nuestros corazones y nos transformó. Entonces, ¿qué es lo que hay para que un matrimonio pueda funcionar? La gracia, la gracia. El mundo no funciona, los matrimonios se separan, los conflictos en los hogares porque han abandonado el Evangelio y el Evangelio consiste en la gracia del Señor. ¿Qué es eso entonces? Que le doy a mi cónyuge lo que ella ¿qué? No merece. ¿Usted no se ha levantado y ha pensado, mi esposa o mi esposo no merece? ¿O solo me ha pasado a mí? ¿Usted no ha pensado, mi esposa no merece que yo la ame tanto porque a veces hace esto, esto y esto? ¿Qué necesitamos ahí? Gracia. Claro que no lo merece. ¿Por qué no lo merece? Porque es caído también, es corrupto, hace las cosas por egoísmo, necesita también la obra salvadora, necesita esforzarse en su santificación como creyente. Su esposo y su esposa no son perfectos, tienen un pecado remanente y no merecen la gracia de Dios, pero con todo y eso, la gracia de Dios ha sido dada a ellos. Entonces, ¿por qué somos tan orgullosos y nosotros no la damos? ¿Sus hijos merecen gracia? ¿La merecen? No la merecen, pero tienen que darla. ¿Por qué? Porque Dios dio gracia hacia nosotros. Nuestros hijos también a veces son rebeldes, son inquietos, y nosotros ¿cómo reaccionamos ante eso? Con gracia. Esta semana llegó un papá a pedir consejería y me decía, pastor, descubrí a mi hija en cosas terribles, en esto, esto y esto, y aquí está la evidencia. Llevo una semana sin hablarle. Lo único que quiero es cogerla a golpes, no quiero ni siquiera verla. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No sé, estoy desesperado, ¿qué tengo que hacer? Pídele perdón. Yo no hice nada malo, sí. Ella es el resultado de lo que has hecho como padre. Pídele perdón. Y dile que ahora vas a empezar de nuevo. Y pon límites. Y quítale el celular. Y pon límites en su casa y sé un padre como debiste hacer hace muchos años, pero pide perdón. Si vas a la mala, con fuerza y con agresividad, va a pasar lo de Juan Newton. ¿Recuerdan John Newton? ¿De qué le sirvieron los golpes? Para nada. ¿Qué lo convirtió? ¿Qué es lo que lo salvó? La gracia. Le decía a este hombre, da gracia a tu hija. Pero pastor, no la merece. Sí, lo sé. ¿Tú mereces la salvación del Señor? No. ¿Quién merece aquí ser salvo? Odiábamos a Dios. No levantábamos letreros diciendo que odiábamos a Dios, pero pecábamos como si Dios no existiera y hacíamos nuestra propia voluntad y Dios obró gracia en nuestros corazones, queridos hermanos. Gracia con nuestro cónyuge, gracia con nuestros hijos. Habrían menos libros, como siempre les he dicho. Repartamos gracia, sus cónyuges, sus hijos. No sienten ustedes que la merecen. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y soberbios y tal vez no la merezcan, pero el Evangelio es de gracia y tenemos que dar de gracia. Eso es el Evangelio de la Reforma. Eso es que nosotros seamos reformados, que entendemos la obra salvífica de Dios, que entendemos el Evangelio de esperanza, que entendemos la obra de Cristo en la salvación, y eso tiene un poder tan significante, tan fuerte, que nos ayuda a amar, a comprender, a pedir perdón, a tener buenas relaciones familiares. Les contaba cuando tuve que hablar con este pastor y él me decía, la gente necesita problemas, se les solucionen sus problemas prácticos, es decir, la gente necesita una voz de consuelo para sus familias, para su hijo drogadicto, para su problema económico. Y yo le decía, la gente lo que necesita es la cruz y el Evangelio. ¿Por qué? Porque está contenido de gracia. Y si usted tiene gracia en su corazón por el Evangelio del Señor, puede ser un buen padre, puede ser un buen hijo, puede ser un buen administrador de sus finanzas. Si no la tiene, es un hipócrita. Puede tener expresiones, puede tener buenas virtudes, pero en el fondo
siempre será un hipócrita. ¿Por qué? Porque no hay forma de que un corazón cambie si no es por el poder del Evangelio en gracia. ¿Qué opinan, hermanos? Oremos al Señor.